Bienvenidos a otro espacio de su programa Capilla de Fe. Les habla su amigo, el pastor Miguel Tirado. Y el tema que tenemos para hoy es muy interesante. Pero antes de abrir la palabra y de introducir el tema, quisiera que tuviéramos una oración a nuestro Padre Celestial. Inclinemos el rostro. Amoroso Padre que está en los cielos, queremos, Señor, reconocer tu poder, tu grandeza, tu majestad, y queremos exaltarte sobre todas las cosas. Permítenos, Señor, hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy lo hemos titulado ¿Qué es el Evangelio? Buscamos la palabra evangelio en el original en griego y notamos que es una palabra compuesta, evangelia. La palabra está compuesta de dos palabras, eva y gelia. Ahora, la palabra gelia, de la palabra gelia se deriva la palabra ángelos. La palabra ángelos es la palabra que se usa para ángeles y la palabra ángeles significa mensajero. Por lo tanto, la palabra gelia significa mensaje. Ahora, ¿qué de la palabra Eva? Eva, si ustedes pueden notar, les suena familiar, ¿verdad? Hay una mujer en la Escritura que se llama Eva. ¿Quién es? Es la primera mujer que existió, en la que salió de la costilla de Adán. Pero notamos que el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo, por lo tanto, en hebreo no se llamaba Eva. Pero cuando la Biblia fue traducida al griego, lo que se conoce como la Septuaginta, se le coloca a esa primera mujer el nombre en griego como Eva, simplemente porque ese nombre significa vida, y de ella sale la vida a todas las naciones. Así que si juntamos la palabra vida con la palabra mensaje, evangelio literalmente lo que significa es un mensaje de vida. Pero eso es lo que significa literalmente. Pero ¿qué realmente significa en el sentido figurado? ¿Qué es el evangelio? El evangelio pudiéramos buscarlo en la Escritura, a ver qué la Escritura dice lo que es. Y para eso quisiera citarles en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego de leer el texto, la pregunta es sencilla. ¿Qué cosa es el evangelio? El texto claramente nos lo dijo. Evangelio es el poder de Dios. Y yo me pregunto, ¿el poder de Dios para salvar? ¿Para salvarnos de qué? Pudiera ser que nos salvara de un precipicio, de un accidente, de una enfermedad. Pero el evangelio nos salva ¿de qué? Y cuando podemos asociar el evangelio con Jesucristo, notamos que en el libro de Mateo, Jesucristo se le da ese nombre con una razón particular. La razón por la cual se llama Jesucristo dice que llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, que si el evangelio lo asociamos con Jesucristo y el evangelio es el poder de Dios para salvarnos, nos viene a salvar de nuestros pecados. El evangelio no es otra cosa que el poder de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto poder necesita Dios para salvarme? Mucho, ¿verdad? ¿Cuánto poder tiene Dios? Para hablar del poder de Dios, tenemos que relatarles algunas historias. Si no me equivoco, en Japón hay un hotel de múltiples pisos y lo interesante de este hotel es que está colocado sobre unos rieles y ese hotel gira en torno de esos rieles y lo que le gusta a la gente de ir a ese hotel es que en el último piso hay un restaurante y en ese restaurante la gente se sienta mirando un lado de la ciudad y mientras van comiendo, como el hotel gira,
ellos van viendo un panorama y van viendo distintas partes de la ciudad. Igual, los que alquilan una habitación en ese hotel, se acuestan mirando un lado de la ciudad y cuando se despiertan al otro día están mirando otra. Ahora, para que ese hotel, ese pesado hotel, gire, se necesita un gigantesco motor que está colocado en la parte de abajo. Y ese gigantesco motor, con toda su fuerza, va girando sobre rieles ese magnífico hotel. Ahora, ¿cuánta fuerza necesita ese motor para hacerle girar? Eso es un hotel. Ahora, ¿cuánta fuerza se necesita para hacer girar la tierra sobre su eje? ¿Te has preguntado? Y como si fuera poco, ¿cuánta fuerza, cuánto poder se necesita? No solo para que la tierra gire sobre su eje, sino que la tierra gire alrededor del sol. ¿Cuánta fuerza se necesita? ¿Cuánto poder se necesita para hacer que el sol pueda brillar? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos soles existen en el universo? ¿Quién es el que le da poder al sol? Es Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Mucho? Dios tiene mucho poder. Y el Evangelio no es otra cosa que el poder de Dios para salvarnos. Ahora, si Dios tiene poder para salvarme, yo me hago otra pregunta. Hay un poder que quiere destruirnos. Hay un poder que quiere hacernos caer. Y es el poder del enemigo. Ahora, ¿quién es más fuerte? ¿Dios o el enemigo? La respuesta es sencilla. Claramente Dios es más fuerte. Ahora, no solo Dios es más fuerte. ¿Quiénes son más fuertes, los ángeles que están con Dios o los ángeles que están con el enemigo? Claramente la respuesta es los ángeles que están con Dios. Otra pregunta, ¿quiénes son más en número? ¿Los ángeles que están con Dios o los ángeles que están con el enemigo? La Escritura claramente los dice que los que están con el enemigo es una tercera parte y los que están con Dios son 2/3 partes, así que son más. Si Dios es más fuerte, si los ángeles de Dios son más fuertes y si los ángeles de Dios son más, y dice que el Evangelio es el poder de Dios actuando en nuestra vida para salvarnos, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué nos perdemos? La respuesta es simple, aunque no la creas. Nosotros nos perdemos solamente si queremos perdernos, porque todo el poder de Dios está al alcance para salvarnos. Eso es el Evangelio. Nota cómo dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de la cruz? La cruz es solo el poder de Dios actuando en mi vida. El poder de Dios para salvarme. Si Dios es fuerte, ¿cuánto poder necesita Dios para cambiar mi corazón? No importa el poder que haga falta, Él lo tiene. Él puede transformar mi corazón de piedra y volverlo a hacer en corazón de carne. Él puede agarrar mis malos hábitos y transformarlos. Él puede agarrar una vasija, romperla y volverla a hacer. Él puede transformarnos, Él tiene el poder para los que se pierden. El Evangelio no es otra cosa que locura. Pero para nosotros, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Notamos algo interesante y es que en la Escritura el Señor les manda a su pueblo a guardar el sábado. Y en cada lugar donde encontramos que Dios le mandó a su pueblo a guardar el sábado, dice que le da una razón diferente. Por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos 2 ocasiones donde señala que Dios les dice que guarden el sábado. En una ocasión les dice, para que sepáis que soy yo el que los santifico. En otra ocasión le dice, porque yo hice los cielos y la tierra. Ahora, en el libro de Deuteronomio
Dice que mandó a guardar el sábado, dice, para que te acordéis que fuiste esclavo en Egipto. Ahora, ¿cuánto poder necesita Dios para santificarnos? ¿Cuánto poder necesitó Dios para crearnos? ¿Y cuánto poder necesitó Dios para liberar al pueblo de Egipto? Mucho, ¿verdad? Pues dice que si tenemos el sábado como recordativo, dice que vamos a tener el recuerdo que es Él el que nos libera de Egipto, que es Él el que me santifica y que es Él el que nos crea. ¿Cuánto poder tiene Dios? Dios es poderoso y el poder de Él actúa en nosotros para transformarnos. Otro texto de la Escritura lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 24. Noten lo que dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué cosa es Cristo? Cristo no es otra cosa que el poder de Dios manifestado en carne. Si vemos a Cristo, si le conocemos, lo que vamos a conocer es el poder de Dios. Por eso cuando Cristo pasaba por las aldeas y había gente necesitando sanidad, necesitando milagros, el poder de Dios actuando en Él podía traer paz y armonía a donde quiera que Él pasara. Hasta la sombra de Jesús tenía poder. Aquella mujer que por tanto tiempo estuvo enferma, con solo tocar el manto, sintió el poder regenerador de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que el poder de Dios para salvarme. La Escritura también señala en Primera de Corintios, en el capítulo 4, el versículo 20, dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. A veces encontramos a las personas diciendo, no, el reino de Dios es aquello, el reino de Dios es esto otro. No, y comienzan polémicas innecesarias. No, porque en el reino de Dios se va a hacer de esta forma, y porque en el reino de Dios se va a hacer aquella otra. Y encontramos un sinnúmero de polémicas en las cuales realmente, ¿qué cosa es el Evangelio? El Evangelio, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. El poder de Dios actuando en mi vida, el poder de Dios cambiando mi ser, cambiando mi forma de pensar, mi forma de sentir, cambiando mi carácter para vida eterna. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Si antes yo fumaba, ya no fumo, porque Dios tiene el poder de cambiarme. Si antes yo tomaba, ya no tomo, porque Dios tiene el poder de cambiarme. Si antes yo adulteraba, o yo robaba, o yo mentía, ya no lo hago, porque Dios tiene el poder de transformarme. La palabra poder no se puede decir de una manera suave, porque el poder de Dios es grande, no es pequeñito. ¿Qué cosa es el poder de Dios? El poder de Dios actuando en mi vida es lo que consiste en el Evangelio. Amigo que me escucha, si tú tienes una situación especial, si tú estás sumido en las drogas, si tú estás sumido en la perdición, te quiero decir en esta hora que Dios tiene el poder de salvarte. Dios es grande y poderoso. Si con su voz pudo crear los cielos y la tierra, si con su voz pudo transformar no solamente el agua en vino, también puede transformar mi vida y hacerme una nueva criatura. El poder de Dios está accesible a nuestro alcance. Solamente tenemos que pedirlo. Y el cielo entero está a nuestra disposición. Dios es poderoso. Dios es más fuerte. Por lo tanto, no hay razón para que nos extraviemos. Si nos extraviamos es porque Dios respeta nuestra decisión y hemos decidido extraviarnos. ¿Quieres tú decidir en esta hora que el poder de Dios actúe en tu vida? No tengas miedo.
Cuando Dios actúa en nuestra vida, siempre actúa para bien. Y siempre es maravilloso los cambios que Él hace en nuestra vida. Pero quisiéramos continuar leyendo la Escritura, a ver qué más dice del poder de Dios. Esta vez voy a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Lo que levantó a Jesús de la tumba, lo que le levantó del sepulcro, no fue otra cosa que el poder de Dios. Ahora, cuando Él pereció en la cruz, pereció como un hombre débil. Pero se levantó de la tumba con el poder de Dios. Ahora, nosotros también somos débiles, pero la palabra nos garantiza de que viviremos con Él, no porque seas bueno, no porque hayas hecho esto o cualquier cosa. Viviremos con Él por el poder de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no consiste en palabras, sino consiste en el poder de Dios. Nosotros nos topamos a veces con muchas personas que dicen, ay pastor, pero es que es tan difícil, es que mi vida pasada usted no conoce, no puedo cambiar, es que la carne es tan débil. Y sí, yo entiendo y yo comprendo, porque yo también soy hombre y yo también sé las debilidades de la carne, pero no puedo negar que Dios tiene poder para transformarnos. Y yo sé que muchos de ustedes han sido testigos del poder de Dios en distintas ocasiones, como las vidas de las personas son transformadas. Si tú quieres una transformación en tu hogar, si tú quieres una transformación en tu vida, solamente te pido que le permitas al poder de Dios actuar en tu vida. Él lo hará porque Él lo ha prometido, y eso es lo que significa el Evangelio. Ahora, nota cómo Pablo continúa enseñándonos acerca del poder de Dios, esta vez en el libro de Efesios, en el capítulo 3, el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, Dios, que quiere transformarnos de una manera más maravillosa de la que nosotros le pedimos, ese poder, el poder que creó el mundo, el poder que nos sostiene, el poder que nos da la vida, ese poder dice ahí que actúa en nosotros. Ahora, pudiera ser que nosotros seamos fuertes y que tengamos la fuerza de Sansón, o que tengamos la fuerza del gigante Goliat. Y pudiera ser que tuviéramos mucha fuerza de voluntad y que nos portemos bien porque tenemos fortaleza de carácter y decimos, yo voy a hacer el bien aunque se desplomen los cielos, y comenzamos a actuar por nuestra fuerza de voluntad. Amigo que me escuchas, eso está bien, pero si nos salvamos, si llegamos al cielo, no es por tu fuerza de voluntad, sino por el poder de Dios actuando en mi vida. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pablo? Esta vez vayamos en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, y leamos el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este texto es muy interesante. Es tan interesante porque ahí se utilizan dos palabras que para nosotros los hispanos pareciera que son sinónimos. La palabra poder y la palabra fuerza. Ser fuerte es ser poderoso. Tienen diferencia, ¿verdad que sí? Ser fuerte, tener fuerza de voluntad, es tener el poder de Dios. ¿Pudiéramos hacer la diferencia y notarla?
Si fuéramos a la Escritura, pudiéramos decir, el gigante Goliat era fuerte, pero David, el pequeñito, tenía el poder de Dios. Hay diferencia, ¿verdad? Pudiéramos también decir que las murallas de Jericó eran fuertes, pero Josué, con aquel grito, tenía el poder de Dios. También pudiéramos decir que el ejército del faraón era fuerte, pero Moisés, con aquel pequeño pueblo, tenía el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué cosa es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que el poder de Dios actuando para salvarme. Ahora, a veces nosotros somos comparados con una planta y mientras estamos adheridos a la vid verdadera, a la palabra de Dios, a Dios mismo, nos nutrimos de una savia, nos nutrimos de su voluntad, de su poder y comenzamos a dar fruto. Fruto no a 20 ni a 30, sino a 60 y a 100. Pero eso es el poder de Dios actuando en nuestra vida. Pero en ocasiones nosotros decidimos desprendernos de la planta. Y a veces pensamos que hemos llegado a lo profundo de tal manera que no podemos volvernos a injertar. Te quiero decir una cosa. La palabra de Dios nos es clara, porque Él tiene poder para recibirnos de vuelta. Y quiero señalar lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 14, el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, ahí la palabra de Dios dice que estará firme. Ahora, ¿cómo es posible que el apóstol pueda asegurar de que vas a estar firme? ¿Cómo es posible que pueda asegurar de que yo pueda estar firme? Él lo asegura porque Él conoció algo que nosotros necesitamos conocer, y eso es el poder de Dios. Estará firme no porque yo tenga fuerza de voluntad, no porque yo tenga X o Y cualidad. Estará firme porque el poder de Dios lo hará estar firme. ¿Qué cosa es el poder de Dios? El poder de Dios es aquello que con su palabra creó los cielos y la tierra. Él tiene poder para transformarnos, para sacarnos del lodo, del fango, del pecado donde estamos, para sacarnos de la esclavitud, ya sea del vicio, de la degradación. Él tiene el poder para salvarnos. No solo eso, sino que el poder de Él está accesible, no solo al que está en el lodo. Noten cómo lo menciona en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuándo está accesible el poder de Dios? ¿Cuando caemos o antes de que caigamos? ¿Cuando somos tentados? El poder de Dios está accesible antes de caer y después de caer también. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el poder de Dios puede librarnos de caer en la tentación. Pero si caemos, el poder de Dios también está accesible para rescatarnos de la caída. ¿Qué cosa es el poder de Dios? El poder de Dios actuando en nosotros. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. El poder de Dios actuando en nuestra vida. ¿Qué más dice la Escritura acerca del poder de Dios? A veces nuestra fe está fundada en doctrinas, en teorías. A veces nuestra fe está fundada en aquello que nos enseñaron nuestros padres, y eso está bien. No quiero decir que eso esté mal, pero nuestra fe tiene que estar fundada en algo
más sólido, en algo más grande, en un fundamento más glorioso. Y para ello quiero citar la Escritura, esta vez en Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amigo que me escuchas, ¿en qué basas tu fe? ¿En qué yo baso mi fe? No la puedo basar en lo que nuestros padres nos han contado. No la puedo basar en un número de reglas o en un número de fuerza de voluntad o en lo que yo haga o lo que yo he logrado de hacer, en la cantidad de diezmo que doy, en las donaciones. ¿En qué yo baso mi fe? ¿Baso mi fe en un conjunto de doctrinas? Amigo, nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. El poder de Dios actuando en mi vida. El poder de Dios, porque Dios es poderoso para volvernos a injertar. Dios es poderoso para que si nos hemos apartado de la fe, volvamos a ser injertados para su gloria y su honra. ¿En qué está basada nuestra fe? Y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué cosa es el Evangelio? La respuesta, sencilla. El Evangelio es el poder de Dios actuando en mi vida para salvarme. Y quiero darte la oportunidad de que le permitas a ese poder entrar en tu hogar y comenzar a cambiarte y a transformarte, porque solamente en Cristo tenemos a un Salvador, a Jesucristo. Es Él el que va a transformar nuestro ser. Te agradecemos por habernos permitido entrar a tu hogar y esperamos volvernos a ver en otra ocasión donde compartiremos otro tema de la Sagrada Escritura para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor continúe bendiciéndote grandemente.